Nadie imaginó jamás que el cielo pudiera sangrar. Pero hubo un tiempo en que incluso los ángeles temblaron y la creación entera quedó suspendida entre la obediencia y el caos. Una historia antigua, enterrada en las capas del tiempo, despierta como un trueno susurrado en los espíritus de aquellos que aún escuchan. No es una leyenda, ni es una invención de los hombres, es el recuerdo del Altísimo que no olvida lo que fue herido en su presencia. Cuando lo eterno se ve traicionado por aquellos hechos de luz, no hay silencio que pueda ocultar el rugido de la justicia. Y cuando los hijos de la desobediencia se enamoran de las hijas de la tierra, el amor se convierte en una sentencia. Este no es un cuento para entretener, es un llamado a discernir. Una historia donde los ojos celestiales se volvieron hacia el mundo y lo que vieron no fue pecado, fue deseo. Y este deseo les costó la eternidad. ¿Quién se atrevería a amar lo que Dios ha prohibido? ¿Quién cambiaría la gloria por la carne, la eternidad por una pasión fugaz? Los ángeles caídos no fueron expulsados, descendieron por su propia voluntad. Corrompidos no por debilidad sino por elección. Y las mujeres que tocaban sus manos eran arrastradas a una conspiración que ningún corazón humano podía soportar. Hay heridas que el tiempo no cura, porque no se hicieron en el tiempo, sino en la eternidad. Y hay decisiones que desencadenan juicios tan profundos que el diluvio de las aguas fue solo el primer velo. Esta es la historia de una doble caída, la de los que vinieron de arriba y la de los que los acogieron en la tierra. Y, sobre todo, es la historia de un Dios que ve, que sopesa, que responde, a veces con la espada, a veces con el silencio, pero siempre con la verdad. Hubo un tiempo en que los ángeles contemplaban la tierra como si observaran una obra inferior, lejana y transitoria. Pero algo cambió. Los ojos de quienes debían custodiar la eternidad se detuvieron en la fragilidad de las mujeres humanas. No fue solo belleza. Lo que vieron fue vulnerabilidad, calidez, un reflejo de la creación en su forma más sensible. Y entonces el asombro se convirtió en inquietud, la inquietud se convirtió en deseo. Y el deseo arrastró legiones del cielo al abismo de la elección equivocada. Sin orden, sin misión, sin propósito santo. Descendieron de la montaña sagrada al monte Hermón, y juraron entre sí no volver jamás atrás, y tomaron mujeres por esposas. Lo que allí nació no fue una alianza, fue una afrenta, no solo a la naturaleza, sino al trono de Dios. Las mujeres, conmovidas por seres que parecían estrellas, no comprendían lo que ocurría a su alrededor. Algunos se entregaron por fascinación, otros por seducción y muchos por verdadero amor, pero un amor nacido fuera de la voluntad de Dios no es una bendición. Es una ruina postergada. El cielo quedó en silencio. La tierra tembló. Lo que debía ser adoración se convirtió en transgresión. Lo que debía ser luz se convirtió en sombra en forma de afecto. Cada unión era un desgarro en el orden divino, cada toque una herida en la santidad. Y mientras los ángeles construían casas en tierras extranjeras, el juicio se acercaba como una brisa antes de la tormenta. La creación observaba, y Miguel, el fiel guerrero, permanecía de pie sin mover su espada, pero con la mirada fija en la justicia que no falla. Las alianzas impías entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres fueron solo el comienzo de una corrupción que no se limitaba a los cuerpos, sino que alcanzaba la esencia misma del propósito divino. Enseñaban secretos que no pertenecían a la tierra, artes de guerra, encantamientos, manipulación de las estrellas y la materia. La humanidad, anteriormente ignorante de tales cosas, se ha visto sumergida en una sabiduría contaminada. El oro y el hierro comenzaron a adornar y herir, los ojos se han acostumbrado a la vanidad, y el corazón al engaño. Lo que era inocencia fue reemplazado por astucia. Y en los corazones de las mujeres que antes solo habían amado, ahora latía también el peso de la culpa. Aunque no todas sabían cómo nombrarla, el mundo se alejaba de Dios y nadie se daba cuenta porque el distanciamiento venía disfrazado de luz, de amor, de progreso. Pero el cielo no olvida.
Y la balanza de la justicia nunca permanece en reposo por mucho tiempo. Cada unión prohibida generó ecos espirituales que resonaron a través de los límites de la creación. El trono del Altísimo fue ofendido, no por enemigos declarados, sino por hijos rebeldes de la luz, y las mujeres, aun sin comprender la profundidad de la transgresión, quedaron marcadas por una alianza que el cielo no reconoció. Vivían entre la exaltación del amor y la sombra del desorden. Los hijos que pronto tendrían serían un testimonio viviente de una elección que ya no podría deshacerse. Fue el comienzo de un dolor que duraría generaciones. Y sobre todo, era el comienzo de una sentencia que exigiría no solo juicio, sino purificación. De los vientres de estas mujeres, nacieron seres que nunca debieron existir. Los Nefilim vinieron al mundo como un grito entre dos reinos, hijos de luz corrupta y carne Valnered. Eran gigantes. Pero su estatura era solo el reflejo de algo más profundo. Una fuerza sin equilibrio, una existencia sin raíces. Crecieron en semanas, lo que a un humano le tomaría años, y con sus cuerpos creció su arrogancia. No conocían límites, no obedecían ninguna ley. Desde pequeños sabían que eran diferentes y usaban esa diferencia como arma, como sentencia contra los frágiles. Donde quiera que pisaban, la tierra temblaba, donde ellos reían, la muerte seguía. Sus madres, otrora orgullosas, pronto se dieron cuenta de que no habían dado a luz a prodigios, sino abismos en forma de niños. Los Nefilim no pertenecían a la tierra ni al cielo, vagaban como aberraciones espirituales, sombras hambrientas, signos vivientes de la ruptura cósmica. Sus acciones no seguían la razón sino el impulso. Destruían por placer, dominaban por instinto. Aldeas enteras desaparecieron. Las ciudades fueron arrasadas por su furia sin propósito. Los hombres se escondieron y las madres lloraron en silencio, porque ya no reconocían a los niños que habían acunado. Los ángeles caídos, ahora distantes y silenciosos, observaban con pesar lo que habían sembrado. Sus propios hijos se habían convertido en monstruos, pero no había vuelta atrás. Ya era demasiado tarde, y el cielo, aunque todavía silencioso, empezó a pesar los gritos de los inocentes, porque el juicio de Dios no es apresurado, sino que jamás hierra. El mundo ya no era un mundo, eran ruinas. La belleza había sido reemplazada por el miedo. Y lo que una vez fue una canción entre hombres se convirtió en un grito de desesperación. La violencia creció como la maleza en un suelo sin cercar. Los Nefilim, gigantes deformados por sus orígenes corruptos, dejaban rastros de muerte donde quiera que iban. Ningún muro era lo suficientemente alto. Ninguna lanza era lo suficientemente fuerte. Lo que era humano huyó o pereció. La creación gimió bajo el peso de algo que no estaba destinado a existir, y Dios, que todo lo ve, contempla no solo los actos, sino también las intenciones. El tiempo de la misericordia ya había pasado. Ahora el tiempo del juicio se acercaba como una nube oscura en el horizonte. Entonces el cielo se movió, no con una explosión, sino con señales. Los vientos cambiaron, los cielos se oscurecieron, las bestias de la tierra y las aves del cielo sintieron la tensión en la creación. Fue como si cada átomo supiera que el Creador había resucitado. Miguel fue el primero en levantarse, no con furia, sino con firmeza. El comandante de los ejércitos celestiales no necesitaba palabras, pues su presencia era orden. Los ángeles guerreros se han reunido, no para enfrentarse a los demonios, sino para lidiar con los frutos de una rebelión disfrazada de amor. Esa batalla sería diferente, no contra enemigos declarados, sino contra los descendientes de una elección maldita. El cielo no dudaría más. La espada, que había estado guardada por tanto tiempo, ahora temblaba en su vaina. Y Dios, en el trono más alto, susurró al universo: basta. El diluvio no comenzó con lluvia. Comenzó con silencio. Un silencio tan denso que pesaba sobre los hombros de los justos y perturbaba las entrañas de los malvados. El cielo, que había soportado pacientemente la afrenta, ahora preparaba una respuesta.
pero no sería con fuego ni con espada, sino con agua. Agua para lavar, para sacar, para enterrar. Miguel permaneció de pie. Él observaba, pero no se apresuraba. Sabía que la verdadera obediencia no actúa por impulso, sino por orden del Altísimo. Cada gota que caía era un recordatorio, el tiempo de la tolerancia había terminado, y cuando las fuentes del abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron, no fue solo un acontecimiento culminante, fue el juicio de Dios descendiendo gota a gota sobre la historia de los hombres. Las aguas subieron y se llevaron todo. Las ciudades desaparecieron, los gritos se silenciaron y el orgullo fue arrastrado junto a los altares profanos, pero entre los escombros y los ecos de un mundo sumergido. Algunas figuras permanecieron vivas. Eran las mujeres que habían amado a los ángeles caídos. No escaparon por mérito sino por designio divino. Quedaron como un recuerdo vivo de lo que el deseo sin propósito puede provocar. Lloraron por sus hijos perdidos, por sus maridos encarcelados, por ellas mismas. Sus almas eran ruinas andantes y sus ojos eran pozos de arrepentimiento. Pero no todos se inclinaron. Algunos permanecieron erguidos y orgullosos, como Naama, hermosos, orgullosos, intactos por la culpa. Para ella, el amor que experimentó fue verdadero, incluso si había sido el detonante de la destrucción, y para el cielo. Esto fue más grave que el error inicial. Fue la negativa a reconocer la caída. Miguel no levantó su espada. Su mirada era más aguda que cualquier espada. No habló porque el silencio del cielo es más elocuente que 1000 voces humanas. Miró a aquellas mujeres que habían participado en una transgresión que sacudió los cielos. Algunos lloraron, otros ocultaron sus rostros. Pero algunos, como Naama, sostuvieron la mirada con orgullo. Y fue allí, ante el comandante celestial, que se selló una sentencia que no vendría con fuego ni con truenos, sino con un toque invisible y eterno. No todos serían destruidos. Algunos se transformarían. No por la gloria, sino por el recuerdo. Porque hay errores que Dios no borra, sino que escribe en la historia como advertencia viva. Para que el mundo nunca olvide lo que sucede cuando se ama aquello que el cielo no bendice. La transformación no fue muerte sino maldición. Lo humano fue moldeado para el umbral entre lo visible y lo olvidado. Aquellas mujeres se convirtieron en seres con voces encantadas y ojos de profundo dolor. El mundo les dio un nombre, sirenas. El cielo los llamó señales. Sus cuerpos ya no pertenecían al mundo de los hombres, pero sus canciones resonaban como lamentos entre el abismo y la gracia. No eran monstruos, eran cicatrices vivientes. Sus canciones no seducían por placer, sino porque llevaban la melodía de la caída. Y sus lágrimas no eran solo sal, eran un grito de redención, entre las olas ocultas a los ojos de los hombres. Sus almas llevaban un peso que ninguna eternidad podría borrar sin intervención divina. Y aunque sobrevivieron, no eran libres, estaban marcados. Las sirenas no fueron creadas. Se les permitió. No nacieron como son, fueron moldeados por el juicio que prefiere conservar la lección antes que borrar el error. Vivían entre los arrecifes, en los confines del mundo. Entre el cielo que no los reconocía y la tierra que ya no los quería. Eran hermosas, pero la belleza dolía. Eran eternos, pero solitarios. Sus cuerpos, translúcidos como el agua que los rodeaba, escondían el tormento interior de alguien que amó mal y no supo corresponder. Sus canciones no fueron transmitidas por el hechizo, sino por la desesperación. Cada nota era una súplica, cada armonía un recuerdo sangrante, y mientras el mundo creaba mitos, el cielo contemplaba con pesar aquello que, aún transformado, aún llevaba el eco de la luz original. Los ángeles caídos, desde sus prisiones espirituales, escucharon el lamento. Sintieron los gritos apagados bajo las aguas. Y lo supieron. Sabían que el amor que habían elegido contra Dios había traído una maldición. Sabían que sus mujeres se habían convertido en advertencia y vergüenza, no por venganza divina, sino por la justicia que no ignora las consecuencias.
Y este conocimiento era un tormento mayor que las cadenas que los mantenían cautivos. No podían tocarlos. No pudieron consolarlos. Ellos simplemente escucharon, y cada canto de las sirenas era un espejo cruel del propio fracaso. Aquellos a quienes habían amado ahora eran símbolos de ruina. Y esto, al cielo, fue la mayor predicación silenciosa de que el pecado, incluso cuando nace del amor, sigue siendo pecado, y su paga es el dolor, a lo largo de los siglos. Las sirenas se convirtieron en leyendas. Pero la leyenda no es una mentira, es un recuerdo disfrazado. Navegaron por los mares no con un propósito, sino con dolor. Algunos buscaron consuelo. Otros simplemente lo olvidaron. Ninguno de ellos pertenecía ya al mundo que conocían, ni al cielo, ni a la tierra, ni a los hombres. Eran como ecos flotantes de una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta, pero que el espíritu aún reconocía. Había noches en que sus canciones perforaban el silencio como dagas de lamentación, y quien escuchaba, aún sin comprender, sentía algo antiguo moviéndose dentro de su pecho, porque hay dolores tan profundos que ni el tiempo puede enterrarlos, solo disfrazarlos con velos de fantasía. Pero el cielo no olvida. Y Micael, que nunca cayó, observó. Sus ojos, que habían visto el comienzo de todas las cosas, ahora veían el resultado de una tragedia que comenzó con el deseo. Cuando llegó el tiempo señalado por el Eterno, Miguel descendió, no como un general en guerra, sino como un enviado de justicia restaurativa. No trajo ejército ni espada desenvainada, trajo autoridad revestida de compasión. Las sirenas sintieron su aproximación incluso antes de verlo. El agua se calmó, el viento amainó, y los corazones que una vez habían estado endurecidos comenzaron a temblar. Él no habló, él miró. Y en cada mirada mostraba la verdad, lo que eran, lo que se había convertido y lo que aún podían ser. Los que no se escondieron cayeron de rodillas, porque no hay espejo más claro que la presencia de aquel que está completo ante Dios. Miguel no vino a borrar la historia, vino a redimir lo que el mundo ya había descartado. Entre los que huyeron a las profundidades, algunos permanecieron. No eran los más puros ni los más sabios, solo eran los más cansados. Cansada de aparentar fuerza, de cantar mentiras, de llevar la belleza como disfraz del vacío, no pidieron nada, no se justificaron. Ellos simplemente esperaron, y en ese silencio roto solo por las lágrimas, el cielo encontró espacio para comenzar de nuevo. Miguel levantó la mano, no para juzgar, sino para llamar. No ofrecía ningún retorno al pasado, sino que señalaba un nuevo lugar en la historia. Un espacio reservado no para quienes lo merecen, sino para quienes se rinden. Aquellos que aceptaron el llamado no se transformaron en humanos. Permanecieron como estaban, pero algo en ellos había cambiado, su espíritu había sido tocado. Luego cantaron. Por primera vez desde la maldición, la canción no era ni un lamento ni una seducción. Era la verdad. Fue una confesión en forma de sonido. Fue un arrepentimiento en melodía. Y el cielo escuchó. No respondió con palabras, sino con presencia. Una brisa tocó la superficie de las aguas y un resplandor descendió, no del sol, sino del trono. Los que cantaron lo sabían, habían sido escuchados. Fueron perdonados, no porque lo merecieran, sino porque la entrega sincera tiene voz ante Dios. Miguel cerró los ojos y se fue. Su misión fue cumplida. El cielo no vino a borrar el pasado, sino a mostrar al mundo lo que Él hace con aquellos que no se dan por vencidos en su esfuerzo de ser alcanzados. Aquellas mujeres, marcadas por un amor equivocado, ahora eran testigos de un amor que nunca falla. Los que fueron tocados no volvieron al fondo. Permanecieron en las aguas, ya no como una maldición, sino como una señal. Sus rincones, ahora limpios, se han convertido en una advertencia para quienes buscan fuera de la voluntad de Dios, y en un consuelo para quienes desean regresar. Ya no cautivaban a los marineros con sus voces, ni causaban miedo con su belleza. Ahora, su presencia indica que hay caminos de regreso, incluso después de la caída.
y aún sin prometerles una restauración visible. El cielo les dio algo más profundo, significado. No fueron borrados de la historia, fueron injertados en la narrativa de la redención. Aquellos que una vez fueron un símbolo de rebelión, ahora eran un recordatorio de misericordia. No hubo espectáculo, no había multitudes. Pero en el cielo hubo una fiesta, porque la gracia no necesita público, para celebrar el regreso de los perdidos. Y aunque muchos otros huyeron, escondiéndose en su orgullo, aferrándose al dolor como escudo, eso no disminuyó el milagro de los que quedaron. La redención nunca será para todos, será para aquellos que digan que sí. El cielo no fuerza, el cielo llama. ¿Y quién escucha? ¿Quién responde? ¿Quién permanece? Se transforma. Los que cantaron fueron conmovidos de la manera más íntima. No necesitaban demostrar nada más. Su existencia ahora testimonia que ni siquiera el error más profundo puede impedir que la luz llegue a un corazón dispuesto. Continuaron como sirenas, sí, pero con el alma encendida, con los ojos limpios y con un nuevo destino trazado por el mismo Dios. Ya no eran leyendas de engaño, eran parábolas vivientes de la gracia que redime lo que nadie más se atreve a amar. Esta historia no trata solo de ángeles y mujeres, de gigantes o sirenas. Se trata de elecciones que dan forma a las eternidades. Se trata del precio de amar lo que Dios no ha permitido y del dolor que surge cuando el deseo toma el lugar de la obediencia. Pero también se trata de algo más grande. La fidelidad de un Dios que, incluso ante la traición, prepara el camino de regreso. Porque el cielo no se entrega fácilmente. Y cuando parece que todo está perdido, cuando el mundo ya ha marcado a alguien como irrecuperable, Dios todavía ve, todavía llamando, todavía se transforma. Miguel, que no tiembla ante las tinieblas, tiembla ante la voluntad del Padre, y por eso la espada, tantas veces alzada, sabe también reposar ante el arrepentimiento sincero. No hay poder más grande que el amor, el que corrige, pero también acoge. Los que hoy caminan rotos, heridos por amores equivocados, decisiones apresuradas o viejos pecados, deben saber, el cielo sigue mirando. Todavía estoy escuchando. Y sobre todo, seguir esperando. No hay caída tan profunda que la gracia no pueda alcanzar. No hay voz tan débil que Dios no pueda oírla. La historia de las esposas de los ángeles caídos es un espejo espiritual para todos aquellos que alguna vez se han alejado de la voluntad divina siguiendo el impulso de su corazón. Pero también es un mapa para aquellos que desean regresar. El mar, que era escenario de dolor, se convirtió en altar de redención. Que cada alma que haya escuchado esta historia entienda, Dios no escribe finales apresurados. Él escribe testimonios eternos. Incluso las cicatrices pueden brillar cuando la luz del Todopoderoso brilla a través de ellas.